Desde que yo era chiquita, las personas me preguntaban que si yo servía la misión. Y yo siempre les decía que yo no sabía porque me daba miedo irme a un lugar que tuviera muchos insectos muy grandes o algo así. Pero siempre había visto las bendiciones del Evangelio en mi vida. Y más las empecé a ver cuando mi papá empezó a inactivarse, bueno, se inactivó. Y nos hacía muchas cosas y una vez le pregunté que por qué no iba a la iglesia. Me dijo que ya no creía que Dios existía en el sentido de que ya no diera bendiciones a su pueblo y ya no contestaba las oraciones. Que había creado todo y dejado su creación para que nosotros lo... Bueno, ya estuvo... Yo creo que creía que ya estábamos solos. Y yo tuve muchas dudas en ese momento y decidí que tenía que hacer lo que siempre había hecho o escuchado que tenía que hacer, que es leer y orar acerca del libro de Mormón. Ya lo había leído y ya tenía un testimonio, por decirlo así, pero ya no era muy firme en el sentido de que yo podía decir con certeza que era verdad. Y yo decidí que tenía que orar y se acercaba la conferencia general, que es cuando los líderes de la iglesia se reúnen y dan mensajes a los profetas y los apóstoles y así. Y yo sabía que tenía que orar y recibir una respuesta que si era verdadera la iglesia en la conferencia. Y yo sabía, o más bien sentía, que podía recibir una respuesta en la conferencia. Entonces, cuando se acercaba ese fin de semana, porque siempre es durante fin de semana, decidí ir al templo, a una de las casas del Señor, para poder prepararme para recibir una respuesta. Y esa noche era un partido muy importante para mi universidad de fútbol americano. Decidí no ir por ir al templo. Y cuando fui no fue una experiencia muy especial, más bien fue muy frustrante porque no llegué a tiempo y no pude entrar hasta después y fue todo un show, un rollo y dije, ay, ya no voy a poder recibir mi respuesta, pero tuve fe todavía y seguí adelante. En fin, fui a la conferencia y tuve la oportunidad de ir al centro donde transmiten la conferencia y yo recuerdo que estaba sentada ahí en la conferencia escuchando un discurso por el presidente Uchtdorf que estaba hablando acerca de la luz espiritual, que cuando a veces nosotros nos alejamos de Dios o cuando escuchamos muchas dudas o cosas de oscuridad nos podemos cegar y ya no podemos discernir la luz que antes habíamos discernido. Y yo recuerdo que escuchando ese discurso tuve una impresión muy fuerte que la iglesia era verdadera, muy fuerte, que jamás había sentido en mi vida. Y en ese momento supe que la iglesia era verdadera y doy mi testimonio y testifico que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia verdadera.